Hay un principio de la Ley 40, y como la Ley de Protección Integral tiene que ser leída en articulación con la Ley 40, hay un principio que es absolutamente medular. Hay un principio que es fundamental de la Ley 40, que hoy más que nunca va a ser necesario reactualizar en la interpretación de la Ley de Protección Integral. Suena obvio este principio, pero lamentablemente no lo es. ¿Y cuál es? Que la privación de libertad jamás podrá consistir en una forma de protección. ¿Sí? Digo, para alguien que no conozca la materia, si uno lo plantea a personas que vienen de cualquier país del mundo, Panamá o de cualquier país, si uno le plantea a profesores de Derecho Administrativo, de Derecho Constitucional o de Filosofía del Derecho, le dice, mire, en esta ley nosotros tenemos un dispositivo que dice que la privación de libertad no podrá ser jamás, bajo ningún concepto, una forma de protección. Suena extraño, porque es como aprobar una ley que diga, ¿sí?, en este país se prohíbe expresar el amor a través de las patadas, los golpes, los arañazos, ¿no es cierto? Suena más o menos absurdo pensar, pero si las leyes de todos los países de la región han prohibido la privación de libertad como una forma de protección, lo han hecho precisamente porque hay una larguísima tradición de utilizar la privación de libertad como una forma de protección. Porque lamentablemente, y yo no me canso de repetir esto, en las relaciones de los adultos con los niños, como primero fue en las relaciones de los hombres con las mujeres, la historia es bastante terca, ¿sí?, en mostrar que las peores atrocidades, los hombres contra las mujeres y después los adultos contra los niños, las peores atrocidades se cometieron mucho más en nombre del amor, la piedad y la compasión que en nombre de la propia represión. Así que el déficit, yo estoy absolutamente convencido que el déficit en las relaciones institucionales, el déficit que los adultos y las instituciones tienen con los menores de edad, es mucho más un déficit de justicia que un déficit de amor. No, aclaro, nada contra el amor, desde que el amor sea entendido como un complemento de la justicia. Todo contra el amor, ¿sí?, sobre todo en este campo, cuando el amor es entendido como una alternativa ingenua o hipócrita a la justicia, ¿sí? Este es el punto fundamental. Entonces, acá hay un punto que me parece fundamental, que esta ley tiene un conjunto de dispositivos que reformula de alguna forma a la luz de dos instrumentos. La ley de protección, las leyes de protección integral en general y la ley de protección integral de Panamá en particular reformula a la luz de dos instrumentos básicos las relaciones entre los adultos y los niños. Cuando uno dice entre los adultos y los niños, también está queriendo decir entre las instituciones y los niños. En primer lugar, ¿cuáles son esos dos instrumentos básicos? ¿Sí? A partir del cual esta ley reformula esas relaciones. Son dos: la Constitución Nacional y la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿Sí? Porque históricamente hablando, con la excusa de la protección, de la misma forma que a la mujer se le conculcaron todos sus derechos fundamentales para protegerla, lo mismo le pasó a los niños. Y los niños quedaron absolutamente afuera de las garantías que planteaba el derecho constitucional. Por eso que la Convención, que es de 1989, nos permitió hacer una lectura retrospectiva, crítica, de toda la legislación de menores en América Latina. Cuando uno ve los manuales de las viejas leyes de menores, todos los manuales de menores de la vieja escuela empiezan en su primera página diciendo el derecho de menores es un derecho autónomo. Y durante muchos años nosotros nos preguntábamos o empezamos a preguntarnos, pero ¿de qué cosa es autónomo el derecho de menores? Y tuvo que venir la Convención en 1989 para darnos cuenta de lo que era autónomo ese derecho de menores era del derecho constitucional. Que con la excusa del amor, la piedad, la compasión, la protección, todas y cada una de las garantías que las constituciones aseguraban en forma universal a todos los habitantes de la República, a todos los seres humanos, ¿sí?, les eran violadas sistemáticamente a los niños, pero muy en particular a los niños pobres. Porque el otro punto que nos permitió entender la Convención es que la Convención es un instrumento jurídico de derechos humanos, pero de carácter universal. Que es verdad que nosotros tenemos en nuestros países una brecha, ¿sí?, entre ricos y pobres. Pero también es verdad que históricamente hemos tenido dos derechos.
un derecho para aquellos que no tienen muchos problemas y que los problemas que tienen son problemas de carácter patrimonial. Entonces los niños sin problemas han resuelto sus eventuales conflictos con el Código Civil primero y con el Código de Familia después, y para los niños pobres hemos hecho una legislación de menores. Ahora no, ahora estamos haciendo una sola legislación para todos los niños. Este es el desafío de la Constitución y este es el desafío de la Convención. Entonces, a la luz de estos dos instrumentos se reformulan radicalmente las relaciones de los niños con los adultos. Yo creo que, y ahora hago una mención muy breve a esta ley de protección integral, que vuelvo a repetir, yo la he leído todavía no con el detalle y con el detenimiento que merece. Yo creo que esta ley es una ley muy buena desde el punto de vista técnico-jurídico, es muy buena desde el punto de vista de la orientación filosófica. Esta es una ley que responde, ¿sí?, en un 99% a los mandatos constitucionales y a los mandatos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Y por sobre todas las cosas, además de esto, es una ley profundamente equilibrada. Es una ley seria. Si yo tuviera que definir en 3 palabras a esta ley, yo diría que esta es una ley profundamente equilibrada, profundamente seria y profundamente responsable. ¿Y por qué estoy planteando este problema, sobre todo el problema del equilibrio? Porque cuando en un país, nosotros somos portadores muchas veces de lo peor del sentido común. Yo he visto en muchos países donde se hacen reformas legislativas serias, donde hay un texto legislativo muy bueno, y cuando esto ocurre, cuando se hace una ley muy buena, la sociedad tiende a dividirse, ¿sí? Aquellos que rechazan la ley porque dicen esta ley es demasiado buena para nosotros, ¿sí? Esta forma de masoquismo institucional que nosotros tenemos en América Latina, como si la democracia fuera para los países desarrollados. Lo que nosotros nos merecemos es clientelismo, dictadura, corrupción, ¿sí? En cambio la democracia y el funcionamiento de las instituciones republicanas es para los otros. Y entonces hay gente que dice, necesitamos una ley que refleje nuestra realidad. Esto suena muy lindo, pero yo siempre he dicho no necesitamos una ley para eso ya tenemos la realidad. Necesitamos una ley que sea mucho mejor que la realidad, ¿sí? Una ley de educación que refleje la realidad. ¿Qué debería decir? Que una educación de calidad es un derecho de aquellos niños cuyos padres ganan más de $3.000, porque esto refleja la realidad. Nosotros necesitamos una ley de educación en todos los países de América Latina que diga, ¿sí?, educación de calidad para todos los niños. Esto no refleja la realidad. Nosotros necesitamos plantear una tensión entre el derecho y la realidad.